Si se vuelve a caer, dimito ya por hoy, ¿eh? Ya no lo vuelvo a intentar arrancar, porque no sé qué le está pasando al PC. Para que se me caiga el directo constantemente, tío. No sé si es el 5M, yo sospecho que sí, pero voy a reiniciar ahora el 5M y todo. Y a ver si se soluciona. Si se vuelve a caer, chavales, cortamos ya por hoy, joder. Es una pena, es una puta putada, tío. Y ahora que no haya despawneado el coche. Qué puta mierda, tío. F. Risqueto, ¿por qué lo sabes? ¿Lo pillaron o qué? No sé si lo pillaron o no, espero que no. Mierda, ahora no tengo las llaves, joder. Ah, que lo pilló Freddy. Bueno, pues nada. Manín, ¿estás por ahí? Ah, sí que tengo las llaves, de puta madre. Tenía que ser Freddy, macho. Joder. ¿Te das cuenta? Y lo van y lo pillan a él. Menos mal que no iba yo conduciendo, pero si no le iba a durar, vamos, menos y nada. A ver si me aguanta el directo de esta, si se vuelve a caer ya paso, dimito por hoy, No vuelvo a intentarlo porque es que no puede ser, tío. Bueno, voy a esperar a que me hable. Bueno, que no me digas esas cosas, que yo no lo puedo saber, coño. No lo voy a usar. Isaac, ¿estás por ahí? Me voy a liar un pitillo, a ver si contesta mientras. Sí, estoy, bandeja libre. ¿Qué dices? ¿Sí? Puta madre. ¿Pero te cogieron? Me acorralaron en un lavado de coche. Hostia puta, tú. Levantamos la palanca. Vale, maravilla, entonces. Zafada. Manda V, anda, que voy a por ti. Zafada. Redondo. Entonces no sé para qué van a por él, si tanto trabajo tienen. Ah, que estaba aquí al lado. Dale, dale, maneja. Vale. 2.000 pavos de multa. Ah, bueno. Pudo ser peor. Mira, no te quitaron la palanca. Ya son 1500 que te zafas. Pero están a tope, ¿eh? No te das que hablar. Oye, neno. Te tocó... Hijo de puta. Todo el rato me iba dando choque atrás en el coche diciéndome de todo, tío. Qué cabrón. Y me han encerrado ahí porque todo el rato cada vez que voy a girar me da un choque. Joder. Vamos, que fue a por ti, pero a saco. Bueno, si no te metieron ni nada, no te mandaron a comisaría ni pollas. Puta madre. 2.000 pavos de multa, pues mira.
Fue lo mejor que te pudo pasar. Bueno, es de día. ¿Qué te apetece? Yo creo que ya por mí hora de descansar. ¿Sí? Para mañana está activo. Muy bien. Pues tira para... Si me dejas en el depósito, cojo mi coche ya. Pero un puntazo. Pues yo creo que me voy a hacer algún desguace yo solo, ¿eh? Me la pela. Y ese loco por el medio de la carretera, madre mía. Vale, Yolo, descansa, tío. Joder, yo justo acabo de arrancar ahora el directo otra vez, no voy a cortar ya. Voy a hacer un poquito, algo, no sé lo que. A ver si me encuentro con alguien. Pues si no me hago algún desguace yo solo, que es una putada, porque me voy a quedar tiradísimo allá arriba, pero... Nada, que estoy aquí donde se entregaba. Que digo yo, Ah, es lo que hay marcado. Qué putada te quedaste al lado, justo, ¿eh? ¿Dónde te empezaron a seguir? Joder, desde que llegué a la ciudad. Nada más llegar a la ciudad ya estaban por ti, ¿no? Sí. Putada. Bueno, tío, pues nada, descansa, nos vemos mañana. Venga, guapetón, mañana nos vemos. Mañana te- Chao. Vale. Buenas, buenas. Buenas noches, tío. Qué putada lo del directo, tío. No entiendo por qué se me cae constantemente, tío. Y ahora abrí por... Me cago en Dios. Porque pensaba que iba a estar un rato más, pero... Si se pira risqueto... ¡Fua! Yo solo... Ir ahora mismo a ponerme a hacer desguaces yo solo es una putada que te cagas. Voy a aparcar el coche, voy a ver el móvil, voy a ver quién anda por ahí. Y si hay algo, pues aún queda un rato más. Y si no, pues corto ya. Total, si es que una vez más, una vez menos ya. Hoy se cortó el directo 40 veces. Puta vida. Hostia, me dejaron el depósito con 60 litros. En el desguace, o en el depósito, qué raro. Qué generosos. Y me da puta pena porque me faltan solo 5.000 pavos, tío, para comprar el puto coche. Esos son un par de desguaces, joder. Si me hago un par de desguaces ya podría comprar el coche. No sé qué hacer. Me voy a parar a pensar. Se está haciendo de noche, ¿no? Eso parece. Puede ser buen momento para hacerme un desguace. Yo voy a pillar la misión. A ver dónde me manda. Si me manda a algún sitio que puede ser fácil, aún la hago. Y ya me apañaré, llamo un taxi o lo que sea. Si es que están abiertos, claro. Y si no, pues... F terrible. ¿Cómo voy a echar de menos mi panto? Cuando ya no lo tenga. Vale, déjame ver. El móvil. A ver, déjame ver. El taxi lo tenemos operativo. Eso es importante. Voy a mear. Vengo ahora. Darme un segundito. Darme un minutito. A ver si no viene nadie mientras meo.
A ver, déjame ver. Una cosita por aquí. ¿Qué pasó por aquí? Till I collapse, I'll be moving too fast. Got my foot up on the gas, full throttle till I crash. I'm back with a vengeance. You gon' see me end this. I will be ascending. I don't ever slack. I got my eyes on a prize. What I see for my life, I don't float, no I fly. Do or die. Cause you gotta do or die. There ain't no compromise. Get ready for a fight. Vale, vamos a ver. Vamos a coger la misión. Y a rezar que aguante el directo, que no se me vuelva a caer. Si se me vuelve a caer, me piro a dormir. Cierra el coche. Tengo ganzúas a todo esto. Sí, me queda una. Igual debería coger alguna ganzúa más. Por si no hay taxis después, ganzuar algún coche por allá arriba para bajar. A ver qué pasa. Vamos a probar. Y si me pillan, pues que me pillen. ¿Qué le vamos a hacer? A ver dónde me manda. A Paleto, tomar por el culo. Vamos allá. Yo qué sé. Y voy a dejar el puto panto allá arriba tirado al medio de la nada, tú. Bueno, pues es lo que hay, yo qué sé. Bueno, cosas que pasan. A ganzúa voy a coger un par de ellas más ahí en la ferretería de paso que subo. Eso es, cobrando el parito. Hoy fue día de puro chambeo, ¿eh? Fue día de puro chambeo. No socializamos nada, ¿eh? Bueno, sí, con Carmen al principio de todo y con Briana y José también un poquito. Pero el resto, chamba tras chamba.
Nos quedamos solos, chavales. Joder, esto es una putada, ¿eh? Pues si apareciera el DAM, sería una safada, ¿eh? No vendría nada mal ahora mismo. Ya, te entró la fiebre ahora. Como la puta, te cogió el frío, que estás con gripe o algo, ¿qué? Qué putada, tú. No te me pongas malo, ¿eh? Que hay que chambear. Y hoy no sé cuánta pasta hice, pero aún hice pasta, ¿eh? Ah, pues serán placas o infección de garganta o algo así. ¡Clito! ¡Buah! Chino feliz. ¡Buah! ¡Pelicano de mierda! A mí no me sale. La voz de chino. Putos americanos de mierda. Yo no sería capaz de hacer un rol así, tío. De estar todo el rato hablando con un acento. Se me acabaría yendo la olla, seguro, tío. Pero bueno, ahí se nota mucho los años de experiencia. Imagino que todo será ponerse. Mentalizarte. Hostia, comida y bebida, tú. Yo creo que estoy pelado, ¿eh? De comida y bebida, ¿eh? Ah, no, vale. Aún tengo. No, no funciona. Bueno, no sé si se arreglaría ahora, pero no funcionaba, tío. No sé por qué dejó de funcionar antes por la tarde. Es que hoy llevo un día rarísimo el porque pez. los pájaros no usan Facebook porque ya tienen Twitter. ¿Ves? Pájaros y Twitter. Chis. Hostia, le dio un ictus. Le acaba de dar un ictus a Auron. Ay, la virgen. Ay, la madre que me parió. Va a estar abajo, ¿eh? Donde estaba el de José el otro día. Seguro, en la playa. Madre mía, vaya locura le acaba de dar a la IA, tú. La acabas de buguear, ¿eh? Tanto humor. Ay. Madre mía. Lito. A mí cada vez me mola más el norte, ¿eh? Una tranquilidad comparado con la ciudad, chaval. Increíble, ¿eh? Estaría guapo que cogiese más vida el norte, tío. Que hubiese más gente para rolear por aquí, por el norte. Ah, pues no. Si no estaba aquí... Coño. La mierda esta, no creo. No creo que sea eso, ¿eh? Eso es muy mítico que esté aquí.
Lo dudo mucho. Mierda, se me está pasando la noche. ¿Qué hora es? La 1. Tenía que encontrarlo rápido. Debería encontrarlo rápido. Como tarde... Ah, mira. ¿Y ese? Este me cuadra más, ¿ves? Ese de ahí me cuadra más, que sea. Sí. Obviamente. Joder, ni de coña. Ahí sí no lo desguazo ni de coña ahora mismo. Bueno, mira, me la juego, tío. Si me pillan, que me pillen. Que por el culo. Si me pillan, me multan y fuera. Tampoco pasa nada. Great track by Dom right here. Se viene la primera detención de Eddie. En esa zona, además me voy a quedar tirado. Bueno, es buena zona para quedarse tirado, la verdad. Mejor quedarse tirado ahí que en el norte. Anda guay este, sí. Anda guay. Bueno, no tiene pinta de tener mucho agarre, ¿eh? A ver qué pasa, a ver si me da tiempo a hacer la chamba y que no me cojan. Me cago en Dios, ¿pero qué hostia pasó ahí? Putas explosiones hoy, tío. Ya es la segunda explosión que me asusta, tío. Sí, ya tiene pinta de que baila. Baila que flipas. Pura potencia, pero para rectas. Esto para curvas tiene pinta de ser un barco bueno. Bueno, chavales, alguna vez me tenían que pillar. Será esta. Muy probable. Ya. La putada es que me voy a quedar tirado en Mirror, tío. Una zona chunga para quedarse tirado, ¿eh?
Pero bueno. Si consigo salir de allí, pues... tengo suerte. Si no me pillan, claro. Sí, lo vi, lo vi. Justo había cerrado yo directo, estaba cenando. Y lo vi, lo vi. Se metió en un ostión. Se metió un fogón. Guapo. ¿Hay taxi, chino feliz? Como siempre, haré una pasadita de reconocimiento, ver que no haya nadie desguazando. Y me voy a meter de una. ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Parece que no. Yo me voy a meter de una, ¿eh? La furgoneta ahí no me mola nada, ¿eh? No sé si estará esperando por alguien aquella furgoneta, no creo. Sería raro, ¿no? Que lo estén esperando en una furgoneta. Me la juego. Y escapo para allá. En vez de escapar por aquí, escapo para allá. Este es el desguace, no sé. Es donde me vinieron, donde me encañonaron los tipos aquellos con las pistolas. A ver, esto está al lado de la comisaría. Si hay alguien disponible van a venir, me van a joder, pero bueno, no pasa nada. Me la juego. No voy a pagar la multa, así que me la pela. Tarde o temprano me tienen que acabar cogiendo, chavales. De todos los trabajos que llevo hechos no me cogieron ni una vez. Tiene que haber una primera. De momento no, Pache. De momento no. A ver si aguanta. Espero que aguante, la verdad. De momento va bien. A ver si aguanta, sí. Sí, la putada es que ahora estoy aquí tirado. En medio de Mirror. Zona complicada, ¿sabes? A ver cómo hostia salgo yo de aquí sin que me roben. Ah, mira, hay coches ahí. Ganzó un coche de ese y se toma por el culo. Así te lo digo. Uno cualquiera, me la pela, el que sea.
Mierda, ya. En un panto paso desapercibido. Todo depende de cómo vaya, de cómo vayan las chambas. De momento van bien. Mierda, ¿cómo hostia pillo la autopista ahora aquí? Por aquí. Otra chamba. Si no me equivoco, creo que me queda una ganzúa solo. Si no me fallan los cálculos. No, no me queda ninguna, de hecho. Jodí 3 ganzúas en esta chamba. Ya me puede pagar bien. ¿Qué llevo? El equipo de música. 2.500 sacaré. Llevo el escape también, la batería. 2.500, 2.600. Con suerte. Bueno. Lito. Chambalita. Chino feliz. Sí, más o menos abajo. Por ahí andará. Sí, pero eso fue porque se te bugueó, ¿eh? Y cortaste la animación antes de tiempo. ¿Cortaste? No, se te cortó. Seguro, ¿eh? No le quitaste todas las piezas al coche. No le cuesta subir las cuestas al panto, tío. Fallo mío, pude haber cogido la... Bueno, no, porque ahora es de día, cierto. Desguaces de noche. Emanuel, muchísimas gracias por el follow, tío. A ti y a todos los que le disteis follow hoy, que cayeron un montón de follows, tío. Ya vamos por 707, ¿eh? Qué locura. Muchísimas gracias por el apoyo, chavales. Ahora mismo estoy sin cam porque sospecho que se me estaba cayendo el directo por la cam. Porque ahora la quité. Y ahora me está yendo bien. Se me estaba cayendo el directo cada 2x3. Ahí pone que llevamos media hora de directo, pero en realidad llevamos 12 horas, 13 horas. Por ahí. Hoy le estoy dando una caña terrible. Mi día libre. Para mí hoy es como un domingo. Mañana lunes. Mañana ya toca trabajar. Trabajo de tarde. Así que entro a las 3. Salgo a las 11. Llegaré a casa a las 11:15, 11:30. Y arrancaré directo a las 12, seguramente. Más o menos, aprox. Un poquito arriba, un poquito abajo. Bien, los próximos 4 días tocan directos nocturnos. Una putada, pero es lo que hay. A mí lo que me mola es por la tarde, es cuando más peña hay y cuando más mola. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Son 4 días solo, después ya descanso 2.
Y luego volvemos a los streams de tarde otra vez. El pavo ese farmea horas ahí, chaval. Madre mía, mira que farmea, $2.400. Bueno, lo dicho. Una chamba más, a lo mejor ya tengo ya tengo para el coche. Quedándome a cero, claro. Voy a ir a por mi panto a ver si sigue allí. Y si no, sigo con este. Siempre 3. Siempre 3. La clave. Y quedamos con 31.500. Con una chamba no me llega ni de coña. Necesito 2. Necesito 2 chambas mínimo. Relájate, relájate. Mira, qué bueno soy, que le robo un coche y le dejo otro. Soy buenísimo, ¿eh? Qué persona más buena. Le robo un coche pero le dejo el otro. Y con más gasolina que el mío. Da igual, porque ahora es de día. De día no hay chambas. De día no hay chambas sin Isaac. Y yo coche de import solo no lo hago, tío. No lo hago porque a mí si me viene una persecución le duro, vamos, menos y nada. Mapa. En realidad proponerlo porque subir esto por la autopista. Pues me temo muchísimo que era por lo de por la cámara, ¿eh? Lo del las caídas del directo, ¿eh? Porque ahora va bien. Y estos días que estaba haciendo directo sin cámara tampoco se caía. No tiene mucho sentido, pero puede ser. Algo más de recursos del PC consume, pero tampoco deberían ser para tantos. Es cosa del 5M, tío. Tema de compatibilidad con el 5M, fijo. Que me peta todo.
No veas el panto cómo va. Ah, bueno, y 2.700 que me dan por el panto, ¿eh? No contaba yo con eso. O sea que con una chamba más... Igual sí que apaño, ¿eh? Con un trabajito más igual apaño. Bueno. Vamos a hablar con el colega. Ya quedamos con el punto cogido. Nani, 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 no. Yo quiero money, money, money. Dame money. Quiero la rampita esa, tú. Lito. Lito. Hoy me compro el coche, ¿eh? Ve para el bache. Que me mato. Al final me pillan, sí, claro. Si tentarlo estoy tentando, ¿eh? Tentarlo lo tiento. Yo sigo con mi estrategia. A mí mi estrategia me funciona. Sí, claro. Claro. Sabes cómo conduzco yo, ¿no, desgraciado?
A mí me pillan, fijo, tío. Ya hice uno, una vez. Y sí, claro, si no me vienen, lo hago fácil. El problema es que, pues, ¿qué te van a venir? Y si me vienen, yo no escapo, Ni de coña. Y además un impo, que te vienen los que controlan. En un vado te puede tocar un poli que no controle mucho conduciendo y tal y cual, y puedes escapar. Pero en un impo, a los impos van los que controlan, Va Freddy, vamos, los top. No, sí, lo dices tú como si fueses Colin Murray. ¿Ah, sí? Pues yo qué sé. Da igual, no me terminan de convencer, tío. La vez que lo hice, tuve suerte de que no vinieron. Yo dudo mucho que pueda escapar ni de los peores polis, A ver, yo no me conozco los atajos, no me conozco los callejones ni hostias. Los voy aprendiendo ahora poco a poco, claro, a base de ir con Isaac y tal. Los voy cogiendo, pero todavía no los tengo pipeados. Cáñame, no sé cómo conduces, pues no te vi llevar un coche potente. No puedo opinar. Yo lo que veo es que eres muy imprudente, vas muy rápido. Con los coches normales. Joder, pues no sé por qué no te animas, tío, a hacerlos. ¿Quieres pasta? Hay que chambearla. Deberías darle cañita. A ver si te... ¡Ay! Que me da el sueño. A ver si arreglaste lo del PC, tío, y te va guay. Y te animas a darle cañita, joder. Sí. Yo paso de rápido, no me compensa. Una porque te para la poli cada 2x3 y te puedes quedar sin ganzúa o llave o lo que tengas. Hostia. No creo que sea esto, ¿no? No, de hecho en ese hay alguien. Pero... yo qué sé. Tienes que darle caña, tío. ¡Epa! Mira, por aquí se metió el rescato antes. A toda puta hostia. ¡Hostia! La virgen. Pues el patrulla antes no sé cómo zafó eso, Porque se comió las vallas de pleno antes. Madre mía, para encontrarlo aquí. Cuando fue lo del mar. Te cagaste, claro. Normal. Voy a probar aquí, pero no creo que esté, ¿no? Ya no sabía yo esto. Ahí dentro no creo, ¿no? Esto ya está fuera. Tía, qué susto, chaval.
no es un parking, ¿no? No creo, ¿no? Chim. Dios, zona de mierda, tío. Para encontrar aquí el coche voy a flipar. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. I'm never restrained, making my presence El pavo sigue ahí, en el coche. I'll make 'em all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief. Yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, I chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive. So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see. It's a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me. Lo de correr, ¿lo quieren capar? A mí me da igual que lo capen. Una putada, porque cuando te quedas sin coche, joder, es práctico para moverte por la ciudad, joder. Pero bueno, así también obligas a la gente a usar los taxis. Que pillen un taxi en vez de correr. Tiene sentido. ¿Pero porque se le escapa mucha peña corriendo o qué? Sí, puede ser. ¡Qué buen Dios! ¿Dónde coño está, tío? Necesitaba risqueto ahora aquí, Él seguro que lo sacaba aquí en un momento. Bueno, a mí no me importa. A ver, es una putada. Pero no veo que sea algo tan relevante. De hecho, ya te digo que si fomenta que se usen más los taxis, está de puta madre. Yo te lo juro que, macho, cuando las zonas estas de ciudad son una puta mierda para encontrar los coches, tío. Vaya rompedura de huevos, tío. No lo sé.
¿Qué me falta por ver? Sí, sobre todo si te toca una zona así con mucho callejón, tío, muchos sitios escondidos, tío. Yo qué coño sé dónde puede estar. No lo sé, la verdad. Porque esto no es un garaje, ¿no? Aquí no se puede abrir. No. Joder, tío, qué puta rayada, ¿eh? Esto es una puta locura cuando toca así, chaval. Joder, macho. Tu puta madre. Que no tiene culpa. Ay, muchísimas gracias por los follows, chavales. Estoy hasta los huevos, no encuentro el puto coche por ningún lado, tío. Te jodan. Esto es una puta locura, chaval. ¿Dónde coño está el puto coche? No, por ahí no entro. Voy a ver allí, del otro lado, a ver. Lo único que se me ocurre. Que haya alguna entrada por aquí a la izquierda. ¿Qué va? Bueno, aún quedan 18 litros, no pasa nada.
¿Se os ocurre alguna zona donde puede ser? Yo sí, ya paso, ya no entiendo nada. Y mira que llevo dado vueltas, No pocas, ¿Ahí se abrirá? No creo, ¿no? Sí, sí, ya fui, ahí ya fui. Y no hay, y además está fuera de la zona. El callejón. Watch it, shithead! ¿Qué va? No hay nada, chaval. Me cago en todo lo que se menea, tú. Quieto, quieto, quieto. Madre mía. Hostia puta, tú. Los farolas o se caen solas o son más duras que su puta madre. Dios. Eddie, me cago en Dios ahora mismo. Que llevo, no sé, una hora dando vueltas aquí. Se hizo de noche y todo, macho. Yo voy a perder la noche y no lo encontré, verás. De hecho ya la perdí, ¿no? ¿Qué hora es? Ah, no, son las 10 aún. Sería buen momento para encontrarlo ahora mismo. No os voy a engañar. Ahí entré ya antes, ¿no? Yo creo que sí. Sí. No lo sé, tíos. No, sí, claro. Es que, ¿qué voy a hacer? Sí, ya creo que entré por todos. Yo juraría que ya entré por todos. Mierda ya. Estar tiene que estar, eso seguro. ¿En dónde? No hay puta idea. El hijo puta este podía ser un poco más preciso con las indicaciones, macho. Ahí detrás de esa casa habrá algo. Ya no sé ni por dónde buscar. Sí, lo que sea, pero que diese alguna pista más, tío. Porque esto es que es una puta locura. Yo ya no sé dónde buscar. Ahora mismo estoy en blanco. Eso está fuera, ¿no? Sí. No va a ser ni de coña. Además ahí, mal aparcado.
Ni de coña. Tan, 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 tan. Yo vuelvo a entrar por los mismos sitios 40 millones de veces, me da igual. Igual pasé y no lo vi, ¿sabes? Ay, Dios. ¿Creéis que hay alguna calle por la que no me haya metido? En la que pueda estar. Yo es que ya me estoy quedando sin ideas, tío. Ya, sí, la gasolina la tengo controlada. Joder, tío. ¿Qué va? El furgoneta no va a ser, hombre. Además está mal aparcada, joder. Vamos a dar una vuelta. Si luego vuelvo y sigue ahí, pues igual sí, pero lo dudo mucho, ¿eh? Voy a echar gasolina y vuelvo, venga. Ah, porque esto también está, no estará aquí dentro, ¿no? Eso ya estaba afuera. La furgoneta ha cambiado de color incluso, o sea que no es. Ni de coña. Que te jodan, es un normal. ¿Qué coño haces ahí parado? ¿Qué va? Si... Antes con Isaac yo tampoco lo veía y él lo encontró en 0, Lo que pasa es que hay que conocerse bien los callejones todos y todos los escondites, tío. Porque muchas veces están escondidos.
Y seguramente esté, pero estará escondido en alguna zona hiper jodida de encontrar. Pero al final... ¡oh! Entre las ganzúas, en la gasolina y tal igual, me cago en la puta, macho. El problema de esto es que no se pueden... No se puede renunciar a las misiones, ¿sabes? ¿Y eso de ahí atrás? A ver. Ah, vale, que esto es una mierda esta. O sea, aquí no hay ni coche, ni cocha. A lo mejor incluso hay algún garaje de alguna casa de estas que se abre, ¿sabes? Vete tú a saber. O eso, o es lo que dices tú. Y se buguea y toma por el culo. Bueno, quedan 30 minutos para el reinicio, así que... Si no lo encuentro, pues a tomar por el culo. Además esto me viene bien para practicar callejones, tío. Mira, si en algún garaje así, que no te extrañe que esté metido. En algún huequecillo escondido que no haya visto. No podía estar ahí. Ahí lo está. Joder, macho. No veas tú. A ver si me da tiempo. Imagino que será este, vamos. Ya si no es, apaga y vámonos. Creo que estoy en una zona de mierda para hacer esto, que flipas, tío. Y llevan todo el rato pasando sirenas por aquí. Sí que sí. ¿A dónde me mandas? Joder.
Me la juego, me la den por el culo. ¿Qué hora es? 4 de la mañana. Uf. Llegar y meterme de una y rezar. A ver, amigo, sal del medio, joder. Mala hora, ¿eh? Ya se está haciendo de día. Putada que me tocó en la ciudad de nuevo, ¿eh? Ah, está viendo el libro, ¿eh? Ya sería muy raro, ¿eh? Viendo la hora que es, además. Lito Chambalite. Sí, chambalita. Y lo mismo jugada de antes. Voy a joder un coche aquí. Y me la pela. ¿Qué haces robando mi coche? El primero que encontré, amigo. El primero que encontré. 30 litros me llegan de sobra. Para subir y bajar.
Soy el puto rey de los desguaces, chaval. Madre mía. ¿Hasta cuándo durará mi suerte? El chino farming, ¿no? Hago un trabajo por noche, ¿eh? Tampoco estoy... Podría farmear bastante más, hacer uno de día y otro de noche. Y mis amigos están todos durmiendo, ¿qué quieres que haga? ¿Irme a garaje central? Pues no. A un día que farmeo, farmeo. Lo que tengo es una suerte terrible, ¿eh? Que no me hayan cogido aún. Yo paso de que me secuestre nadie. La única vez que me secuestraron perdí 2.000 y pico pavos o 3.000. Podía haber subido con mi panto ya. Y lo vendía, pero bueno, también te digo, por 2.700 que me da, no sé si incluso si guardármelo para hacer trabajos sucios. Iría, encantado. A medias. Modo espectador. Hostia, el camión ese, qué guay, ¿no? Ahí en dirección contraria, ahí a tope. No sé ni lo que pilla. Cuidado con este que está medio loco. Sabía yo. Joder, pues otra chamba de las baratas, ¿eh? 2 puertas, motor, escape tal cual. 2.200, 2.300 como mucho. Lo bueno que me sobraron ganzúas, ¿eh? Una. Le pego un palancazo. Alejo, muchísimas gracias por el follow. Trabajito, trabajito. Mira, el pavo este sí que chino farmea, el tío este. Estos que están aquí, están todo el santo día ahí, chaval. Están todo el santo día ahí. A ver, que igual no son los mismos, ¿eh? Pasa que como visten todos igual. Y todos tienen la misma flagoneta. $2.000. Sabía que iba a ser barata. En realidad tampoco se gana tanto, ¿eh? Pues si le restas los 600 de la ganzúa, de las ganzúas que gasté, quedan 1.400 limpios.
Pero bueno. $33. Ya, si vendiese el panto ya podría tener coche nuevo. ¿Y ahora dónde hostia dejé el panto? Buah, allí en la zona aquella. Lo dejé... Se lo va a llevar en la tormenta, no creo que llegue a tiempo. Pues es que además ni me acuerdo dónde era. Era por aquí. Yo diría que en esta calle de aquí, además. Más o menos. Yo voy para ahí. Si llego a tiempo, bien. Y si no, pues... Al depósito. Y a la verga. Ya que estoy, compro un par de ganzúas. ¿30 y qué? 33.000, justos. Hilito. Y ya estaría. Chamba lista. $15 minutos. Creo que me llega, ¿eh? Justito, pero creo que me da tiempo. $8 kilómetros, casi 9. Para las casas solo necesitas la ganzúa avanzada. O con estas, claro. Pero necesitas el kit de destornilladores, entonces. Imagino. Sé que con las ganzúas avanzadas es más fácil y solo necesitas la ganzúa avanzada. Los cojones. Lo que pasa es que hay que estar ágil. Pero si estás ágil te sacas 5.000 por casa, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Es rentable, es. Lo que pasa que... Una, es muy arriesgado. Porque ahora la poli te puede entrar en la casa. Y otra que... Tienes que estar muy ágil con el tema como lo de las bateas, ¿sabes? Lo de los números. Si estás ágil con eso, sí. Hay casas muy seguras. Yo conozco una casa que fue la única que fui, que está bastante bien. Porque dejas el coche, te metes y entre que te encuentran en la casa y no te encuentran, tienes la chamba lista. Nada, a mí no me convence. Yo ya lo vi como ese, a mí no me convence. Lo vi y hice. Lo hice. Sé cómo es y no me... A mí no me mola. Me parece demasiado complicado para mí. Vamos, a mí no se me da bien. Si se te da bien, sí. Pero si no se te da bien... Es muy caro. Porque las ganzúas avanzadas cuestan una pasta. Y es difícil. Y muy arriesgado. A mí me gustan los desguaces. Yo me gano suficiente con los desguaces. No necesito hacer nada más en principio. Ya sí, acompañar a Isaac a hacer alguna chamba por ahí, algún badu, algún amu, cosas de esas, sí. Robar y desguazar. Pero casas no es algo que me llame la atención.
Voy a llegar justísimo, ¿eh? Madre mía, no te he llegado tú. ¿Dónde hostia está? Que te jodan. Que voy con prisa. Era aquí, ¿no? Yo creo que era esta calle, sí. Hostia, pues igual no. A tomar por culo. ¿Y cuál era la calle ahora? Ya no está el panto. Pues nada, al depósito. Putas grúas, cómo trabajan, ¿eh? No veas, ¿eh? Perfecto, ya desconectamos aquí y a la verga. Mierda, tiene cosas dentro. Si le rompo la ventanilla igual se los podía coger, tío. Parece que aquí... No sé, es una vendida. Estoy en un puto depósito. No creo que proceda, así que lo dejamos estar. Si lo llego a saber antes, le robaba las cosas de dentro. Pero bueno, aquí quedamos. Al reinicio y yo creo que ya me voy a ir a dormir, ¿eh? No lo sé. ¿Cuánto falta para el reinicio? Es que tengo 33.000. 7 minutos. ¿Qué hago en 7 minutos yo? ¿Me da tiempo a llevar el coche a un puto garaje? Yo creo que sí, ¿no? Menos mal que no me lo devuelven vacío, tío. Ya van 2 veces que me lo dejan con gasolina. A ver, mapa. Marcamos un puto garaje. Yo qué sé. Este de aquí mismo. Está aquí al lado.
Voy a probar a hacerme un desguace más. Y ya cierro por hoy, ¿eh? Voy a hacerme un desguace más y lo dejamos por aquí ya por hoy. ¿Qué pasa, amigo? Tengo ganzúas, ¿no? Yo creo que sí, que los compré antes. Voy a comprarme una llave, un martillo de estos o algo de esto, ¿eh? Paso. Me hace falta la pasta para el coche. Me va bien como voy. Dun, 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 dun. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit in a plan and I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest, never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dance. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing. Yeah. The will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Bueno, se viene el reinicio. Lo dicho, ¿eh? Vamos a entrar de nuevo después del reinicio y vamos a hacernos un desguace más. Me compraré el coche. 4 minutos faltan. Me compraré el coche y ya por hoy ya llega, ¿eh? Que llevamos una puta burrada. Yo estoy loquísimo. Madre mía. La de horas que llevo hoy en directo. Madre mía. De putos locos. Pero bueno. Me lo estoy pasando bien. Espero que vosotros también. Hoy fue un día de pura chamba. Pura chamba. Socializamos poquito. Y mañana veremos, a ver. Porque al estar de noche, a ver con quién coincido. A ver quién es el que me hace compañía. Espero que alguien me haga compañía. Y si no, no pasa nada. Buscaremos gente. No pasa nada. Sí, yo estoy muy loco. Yo sería capaz. Para hacerlo real... Bueno, mire, real ya lo hice hoy. 16 horas casi de viviendo en... en GTA y 8 horas durmiendo. 3 minutitos, me da tiempo a hacer un piti de chill. No tengo que tener esto de imagen, lo siento mucho, porque es que ahora mismo no puedo poner la cámara porque creo que es lo que hace que me pete el directo. Es una puta mierda, no entiendo por qué. Es tema de compatibilidad con el 5M 100%, 100%. A saber. Cuando haga el especial 24 horas, podría hacerlo tranquilamente. De roleplay. Yo es que cuando me vicio algo, me vicio mucho. Me vicio muchísimo. Y porque tengo que trabajar, ya te digo. Si no, estoy muy loco. Estoy muy loco.
Estoy muy loco. Y tengo mucho tiempo libre. Estoy muy loco y tengo mucho tiempo libre. En realidad es porque me lo paso bien. Si no estuviese bien, no estaría aquí, obviamente. Sí, duérmete por la tarde ahí, descansa y luego por la noche le damos. Serán directos, serán streams más cortitos estos días. Porque, a ver, hasta las 4 o 5 de la mañana como mucho. Desde las 12 pues haré 4 horitas de directo así al día. Pero bueno, son 4 días solo. Luego ya volvemos otra vez a los streams de tarde, que son los mejores. Un minuto y reinician. Pues nada, que no sea nada, tío. A ver si te dará antibióticos a lo mejor para si es infección de garganta o algo así. Y recupérate. Estar chungo es una mierda, tío. Yo tengo suerte que por lo general tengo buena salud. Lo único que peco un poco es la espalda a veces. Pero nada más. Sí, una gripe de mierda, claro. Pero bueno, si es como dices tú, que es la garganta y tal, es muy probable que sean placas o infección de garganta o algo así, ¿eh? Voy a arrancar. Me meto. Cuando esté dentro, vuelvo a poner la imagen. Sí, beber mucha agua. Eso te siente bien. Vaya puto vicio que tengo, Madre mía. Vamos para adentro. Pues nada, espero que no sea nada, Yolo. Que mañana ya estés mejor. Si vas al médico que te dé algo. Ojalá que siga, tío. Ojalá que siga. A mí por parte me da un poco de rabia porque también hay otros juegos en los que me gustaría jugar. Pero es que no soy capaz de jugar a varios juegos, tío. Yo si estoy con uno a tope. No me da la olla. Y yo mientras me lo esté pasando bien aquí, no tengo pensado cambiar, Muchas gracias, Chris, por el follow. Vamos a darle duro, a ver si hacemos una chambita más y me puedo comprar ya el coche de import, que le tengo unas ganas locas. Putada es que me voy a quedar pelado y no voy a tener pasta ni para mejorarlo, ni para pintarlo, ni siquiera, ni hostias. Pero bueno, ya mañana es otro día. Si sale alguna chamba, pues bienvenido será.
Sí, por lo general soy así. Yo no soy capaz de estar a varios juegos diferentes. Me vicio mucho a uno, lo quemo, cuando me quemo cambio a otro y así constantemente. Pero bueno, esto tiene pinta de ser un mal vicio, ¿eh? Porque no es repetitivo. Siempre pasan cosas nuevas, siempre conoces a gente diferente. Y me mola que flipas, tío. Sí, toma por culo. Que no, que para uno que me queda, tío, déjame estar, tranquilo. A una chamba que me falta, que salga bien, por favor. Ya, luego cuando tenga el coche, que me cojan lo que quieran. Pero de momento que me dejen, por favor, que solo me queda una chamba. Ah, sí. Uf. Zona... Zona rareta. Rarilla, rarilla. Me manda por la autopista, voy por aquí. Por aquí, ¿no? Entiendo. Con Isaac antes vinimos por aquí y lo encontramos bastante fácil, ¿eh? Una zona muy abierta, tío. Ah, vale, ya sé dónde es. Creo que sé dónde es. Ya me tocó aquí un par de ellos antes. Uno a mí y otro a Isaac. Pasa que ahora mismo hay muchos coches. Es un problema. Las tartanas no creo que sean. A ver abajo. Es este fijo, 100%. Imagino, vamos.
Vamos a probar. Sí, era este, sí. Qué raro. ¿Qué hora es? Buah, perita. Bueno, a rezar que no me pillen ahora robando el coche. Lito, vas a comer barrote. Muy probable. Muy probable. ¿Qué quieres que te diga? Muy probable. ¿Esto qué mierda es? Madre mía, cómo tira. Madre mía, cómo zurra esto, tú. Pues no lo sé, pero anda bien, ¿eh? No hay más. De punta no es que te... Bueno, sí que tiene punta, sí. No veas tú, mamá. Creo que es de los coches más rápidos que probé, ¿eh? Sí, hoy lo estoy gozando. La verdad. Voy por el coche a saco. Mierda, me pasé. Cago en la puta. A rezar. Sabe Dios, alguien lo estará liando. Yo no. Yo lo que estoy haciendo es todo legal, que yo sepa. Y me la leí.
Pasa que la actualizaron y, claro, mucha gente ni se enteraría. No mirará el Discord, sabe Dios. Claro, claro. Tampoco entiendo por qué es... Bueno, sí, claro, estás desguazando un coche robado. El carajo es como salgo ahora de aquí. Me voy a ir para el Yellow. ¿Estará abierto el Yellow? No sé, no puedo ver el móvil ahora. Me voy a ir para el Yellow y llamo un taxi si hay. Y si no, pues... a rezar. Este es un pavo. Hola, buenas. Buenas, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Estáis abiertos? Claro que sí. Quería tomarme una birra. Adelante. ¿Gusta la cerveza directo de la botella o se la sirvo con un vaso con hielos? No, no, que va, directo de la botella, fresquita. Perfecto. Mierda, no hay taxis. Me cago en la puta. Me cago en la puta. No hay, no. Están cerrados, tío. Mierda. A ver cómo hago yo ahora para llegar a Paleto, tú. Si aquí no hay coches para mangar. Le voy a preguntar a este. Aquí tiene una cerveza bien helada. Muchas gracias. ¿Me cobras con tarjeta, no? Claro que sí. Ahora un momento le preparo su poco. Le informo. Dime. Le informo sería una cerveza con un costo de $20. Sí, perfecto. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Listo, cambia su pintura. Aquí huele a Ahora un momento alegría. lo atiendo. Ah, Ya tengo sed de la peligrosa. una buena Poco bravo. cervecita. Correcto. ¿Le sirvo una cerveza? Sí, deme un segundo. Me estoy esperando a alguien y ahorita vengo, ¿vale? Es que estaba viendo si ya Perfecto. está abierto o no. Sí, está bien, no se preocupe. Gracias. ¿Cómo te llamaba? Soy Dominic, un gusto. Dominic. Vamos a decirte Dominic Misterio. Está bien. Perfecto. Y yo con todo esto encima, ¿viste? Me cago en mi puta vida. Una chamba buena. Estos serán 2.500 o así. ¿Cómo le ha ido el día de hoy? Pues todo muy bien, pero me quedé un poco tirado por aquí. Y no hay taxis. ¿Gusta que le preste una bicicleta? ¿Tienes bicicleta? Sí, sí, claro. Claro, pues si me la dejases... Claro, no hay problema.
Él se colgará. Buah, pero igualmente, fua, ¿cómo te la traigo después, tío? Es Bueno, un lío. también sería un problema. Sí, además Nah. que olvidé que no lo había guardado aquí. Nada, no te preocupes. Da igual. ¿Qué opinan de esta joyita, Está bonito, ¿no? Mi auto. Está bonito que flipas, sí, sí, Muy sí. bonito, bonito. Me gusta, me gusta. Un escarabajo, así le decimos en México. El Todo un coche. clásico. Sí, en España también. Correcto. Ah, ¿también? Sí, sí. Sí, sí. En México se usaba como taxi. ¿Eres taxista? No, en México. Vale. Este lo compré por nostalgia. Este lo tenía mi abuela. Me Recuerdos llevaba del de pasado. niño por unos caramelos. Está muy bonito, muy Buenos bonito. tiempos. Y lo compré aquí con el buen... Ay, ¿cómo se llamaba? Ese me fue el nombre. Aquí en compra y venta Los Hermanos. Ah, sí. Fui el otro día por Se allí. llama el buen Jaden. Si quieren comprar ahí alguna vez un auto, vayan con él. Excelente vendedor. Hasta me lo dejó Sí, más sí. barato. Buena compra, buena compra. Todo un clásico. Correcto. Esto se revaloriza con el tiempo, seguro. Eso sí, pero Claro, claro. cuando quieran una vuelta, sin problema les doy. De hecho, Sí, Es lo me que quedé un estaba poco tirado. La verdad. Ah, ¿en serio? Sí. Ok. Si me ¿Y pudieses para dónde te acercar dirigías? hasta... Si me pudieses acercar hasta Paleto, tío, que está más cerca, te lo agradecería. Ah, perfecto. Vale, vale. Entonces ahorita regreso, Misterio. claro, claro. Aquí estaremos. Vale. Venga, hasta luego. ¿Cómo te Muchísimas gracias por todo. Espero volverlo aquí, volver a verlo por aquí. Sí, sí, suelo venir por aquí. Mi nombre es Eddie. Eddie llamas? Vargas. Eddie. Oh, muy bien. Yo soy Vince Montana. ¿Que llevas mucho tiempo por aquí o qué? Más o menos. Ahora sí que traigo callo. Ah, hombre. ¿Y en qué trabaja? Yo no trabajo, tío. No se me da nada bien trabajar. Vale, vale. Voy tirando de lo que me da el Estado, hay una ayudita y poco más, la verdad. Muy bien, ¿tú llevas mucho en la ciudad o no? Sí, llevo un mes más o menos, por ahí. Ah, vale, vale. Mira, si quieres, márcame donde quieras que te dejes. Sí, vale. Ese mismo, en el compra-venta por ahí, por esa zona. Pero te lo bueno, marco igual. Sí, muchas gracias. Ah, hijo. Algo lejos, Sí. Pues voy haciendo algún trabajillo por ahí, así para ganarme un poquito más de dinero, la verdad. Ah, ok. Y es que yo el otro día igual me quedé a mitad de la calle porque hubo una tormenta. Sí, sí, Y es casi que... me ataca un puma. es- Aguas, te comprendo, te lo aseguro. Es algo que suele pasar. Pero bueno, vamos ahí, vamos aguantando. ¿Y tú trabajas o qué? Sí, yo estaba en la minería, pero una chinga. Es un trabajo muy esclavo, ¿no? No, demasiado y pagan muy poco. Claro, o sea, si al final hay pocos trabajos que paguen bien. ¿Y tú sabes de algún trabajo donde paguen mejor? Porque tengo un compañero que es basurero y le encanta recoger basura. Pero me dijo que es muy mal pagado. Claro, todo depende de lo que busque. Pues no sé. Si no le importa magia. mancharse las manos, pues ahora mismo la verdad que por ahí por el sur, por la ciudad, te ofrecen trabajo en cualquier esquina. Ah, ¿en serio? A mí ayer me bajaron a... bueno, me amenazaron. Parecía que venían a amenazar, al final me acabaron ofreciendo trabajo, pero a mí eso de que me ofrecieron no me va demasiado, la verdad. El tema de drogas y eso. Ah, vale, vender un par de caramelos, ¿no? Sí, ya sabes, a mí eso no me va. Pero si no le importa eso, pues ya te digo yo que la ciudad está llena de oferta. Sí, no. No,
No, yo tampoco le hago a eso. Sobre todo no me gusta el periférico. O sea, el periférico es el perico en México. Ajá, sí, sí. La nieve. La Famosísimo copo de farlopa. nieve. Ajá, el cannabis también. Sí, 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 Ahorita sí. acaban de abrir, ¿no? Una tienda. Pues no tengo ni idea, la verdad. Sí, algo escuché, sí, pero no lo tengo localizado, no sé. Es que a mí el tema, yo te digo, el tema de las drogas me parece demasiado peligroso. Ah, vale, pero lo podrías hacer medicinal. Ah, sí, claro. Te plantas una que otra. De CBD de estos. Sí, sí. Ujú. Si quieres ver eso, todo está la tienda está al lado del gimnasio ahí en la playa. Al lado. Ajá, sí, sí, la tiendita esta de marihuana que hay allí, sí, sí, sí. Exacto. Es que yo voy mucho a ese gimnasio porque me gusta hacer nalga Claro. a la orilla del mar. Lo malo que tiene ese gimnasio es que no tiene para hacer cardio, tío. Para hacer resistencia es Eso mejor el sí. otro. Sí, bueno, yo hago resistencia ahora sí que corriendo. Hay un circuito ahí en la playa de bicicleta, entonces me lo Ah, chupo todo claro. y Sí, sí, con la bicicleta. hago resistencia un 10%, nada mal al día. Está bien, está bien. Pues por aquí, cuando quieras, por cualquier lado, yo me voy, ya me apaño. Perfecto, ahorita me pasas tu número, ¿no? Sí, claro, hombre. Faltaría más. Servido, señor. A ver, Me acabas de salvar la vida, tío. no, al contrario. Es que también el otro día me pasó lo mismo, igual me hicieron el favor. Entonces siempre hay que ser agradecidos con Sí, sí, el señor. hombre. ¿Usted cree en el señor o en qué? Ahí lo llevas. Nah, ni sí ni no, si te digo la verdad. Nunca tuve la necesidad esa de creer en algo. Puede ser que haya algo, seguramente. Ah, vale. Entonces dame un segundo, déjame, yo te mando mi contacto. Ahí tienes, Eddie. Vicente, encantado, tío. Exacto. Soy bien Pues nada. Santana, pero también me dicen de cariño Cuco. Cuco, me quedo con tu Tuve nombre, que tío. cambiar el nombre en mi antigua ciudad porque me estaban buscando. Ah. Estás haciendo una nueva vida por aquí, entiendo, ¿no? Es correcto. Y todos te lo debo, adivina quién. ¿A quién? Al señor. Al señor. Eso es. Hay un cura por ahí, por la ciudad, ¿sabías, no? ¿Hay un qué? Un cura, ¿lo conoces? No. ¿Cómo se Pues- llama? Pues escuché hablar de él. Se llama José Cristo. José Cristo, Redentor. Sí, sí, sí. Ah, pues voy a ver si después me doy la vuelta. A ver, tengo una preguntilla. ¿Tú sabes por qué las puertas de la iglesia son muy grandes? ¿Por qué? Para que entre el Altísimo. Hombre, claro. Aleluya. Aleluya. Vale, Eddie, pues entonces estamos en contacto y lo que necesites. Igualmente. Si me entero de algo que os pueda interesar para tu amigo o lo que sea, pues te digo, pero bueno. Vale, en perfecto, principio- sí, te lo agradecería. Y si cualquier duda que tengas también puedes contactar conmigo, ¿eh? Yo Vale, tengo mis contactos. perfecto, Eddie. Entonces estamos en camino, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Chao. Cada que estoy aquí voy a comprar comida. Amén, Jesús. Hay cada uno, hay cada persona. Esto sí, es que es increíble, es lo que más me gusta de esto. Madre mía. Es que es súper random. Te puedes encontrar con cualquiera y súper random. Se me olvidó Dime. decirte que Dime, no dime. olvides que el de arriba te ama. Siempre. Yo también. Ahora viene, cargado, ahora Hasta viene. luego. Amén. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué trabajas aquí o qué? No, ahorita viene el que trabaja acá. Hasta allá. Ah, pero que van a abrir ahora. ¿Sabes si van a abrir o está cerrado? Necesitaba comer algo. ¿Abierto? No. ¿Abierto? Ahorita le digo que venga por usted. Venga usted. De allá, de acá. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está cerrado, ¿no? No vas a abrir. No, pasa. Ah, Si quieres, déjame maravilla. mientras tu DNI para ir haciendo el trámite. Por favor. Vale, dame un segundo. A ver. Gracias. La primera vez que vengo aquí. ¿Qué tal va el negocio?
Bien, la verdad. Con el negocio este de compra-venta de coches se me ha animando un poco. Hombre, claro, es que estáis ubicados estratégicamente de puta madre, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué tenéis por aquí? Coméntame. Ya, a ver, te digo, tenemos en comparación de la ciudad los más baratos en cuanto a Ajá. combos. Y tenemos para comer plato de bacon con huevo, salchicha con huevo, sándwich de huevo, tostada con bacon, tarta de zanahoria. Y para beber tenemos agua, Spunk, que es como un 7-Up, un Sprite, Ajá. o agua. Vale, pues quiero un pack. Tenéis de 10, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues un pack de agua y de comer lo que tú quieras, lo que me recomiendes. Vale. Te pongo bacon con huevo, ¿vale? Me parece bien. Lo mismo dirán de mí, ¿eh? A ver. Y de nosotros, de cada uno. Aquí estamos todos como cabras. Cada uno a su manera. Pasa, amigo. Joder, vaya careto que tienes, colega. Estás bien mantenido, ¿eh? Se nota que aquí te dan bien de comer, ¿eh? Hostia, vaya barrigolo, tú. Lo tenéis bien mantenido, ¿eh? Que le dais todas las obras, ¿no? ¿El qué dices, verdad? Digo, que al empleado que lo tenéis bien mantenido, que le dais las obras, ¿no? Se Sí, nota. bueno. Hasta hoy tenemos otro empleado, lo que pasa es que lo tuve que despedir y encontrar a Gary. Está bien, está bien. ¿Y cuánto sale el pack de 10 aquí? 2,50. Coño, pues sí que sale barato, tú. Te puedo pagar con tarjeta, ¿no? Sí, claro, ahora te hago. Te hago el datáfono y pasar la tarjeta, ¿vale? Perfecto. Qué raro habla este, ¿no? Vale, compramos comida, nos vamos para allá. 2,50, es el pack de 10. Flipas. A mí me sale más barato en el Pels, ¿eh? Porque pagué la suscripción VIP. Pero bueno, ahora ya estoy aquí. Pues ahí estaría, a ver si te sale aceptada. Ya no quiero ni ticket ni nada, ¿eh? Vale, de acuerdo, pues sí, va a ser aceptada ya. ¿No quieres copia? Que va. Ni ticket ni nada, tío. Vale, vale. Pues nada, ya te contaré a ver qué me parece el bacon este y los huevos. Ya me contarás. Probablemente te guste, verás. Sí, con los precios que tenéis ya te digo que volveré por aquí. Venga, cuando tú quieras, tío. Cuídate mucho. Venga, tío. Hasta luego. Chao. Hasta luego, amigo. Está muñeco. Vete. Está muñeco. Vale, pues... Tenemos coche, creo. No lo sé. Ahora es cuando cogen y me roban, verás, por hablar. ¿Te imaginas? Sería la hostia, ¿eh? No, pero en el Pels son... En el Pels cuesta... ¿Cuánto era? ¿450? No me acuerdo. Creo que 400, creo. Y con el, con el Servip me lo dejan en 200. Creo que me sale 200 el pack de 10. Tú no eres el mismo de siempre, ¿eh? Págame bien, hijo puta, que te mato, ¿eh? 2300, no me jodas. Vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo. No me llega. Sí, me llega, pero justo. Vamos. No, no me llega. ¿O sí? No lo sé. Demasiado justo. Me voy a quedar a cero. Si lo compro me quedo a cero. De todo.
Pero tengo comida. Comprada. Qué bien calculo, Dios. 2,5 la mitad del pelo, si no te... Ah, hombre, claro. Pues, sí, me voy a cambiar de ropa ya. No voy a chambear más. Hola, señorita. Cambiar atuendo. Dime que no... Fua, no grabé el último guapo que había hecho, tío. Ah, sí, sí que lo grabé. Outfit. Vaya flow que tiene el puto Eddie, macho. Joder. No me extraña que ligue como un hijo puta. ¿Ah, sí? Hostia, nunca me fijé yo en eso. No me había fijado. No, me lo voy a comprar, obviamente. Personajes andaluz, claro, como tú. Sí, sí, 5 pavos más, ya lo sé. Hey, una pregunta. Dígame. No irás para el sur, ¿no? No, yo trabajo acá. Ah. ¿Qué se acerco? Pues, hombre, si me acercases hasta la ciudad, me harías un favorazo, No, tío. mira. Ven. Hasta luego, tío. Hasta luego. Joder. Vamos a llegar rapidísimo con esto. Joder, vaya carrazo, tú. A ver. ¿Dónde lo tenéis? ¿Aquí a la venta? Ok. ¿Y cuánto pedís por esto? 170. Joder, qué guapo está, tú. ¿Y quién fue el colgado que lo vendió? No, un chaval por ahí que dijo, me sobra. Hostia, joder. Se convenció de que también, o sea, no quería vender al principio, pues después se le convenció y ya está. ¿Y esto cuánto cuesta nuevo? 200.000. Oh, su puta madre. Más el tuning, imagínate cuánto es del tuning. Sí, Unos sí. 60 tal vez, o más. Buah. Y yo te lo estoy dando en 170, imagínate. Bueno, yo creo que no tengo tanta pasta, que si la tuviese... Pero en el momento que junte esas cantidades ya hablaré con vosotros, ¿eh? Si la tenemos disponible, sí. Ya, pues si no es este será otro, joder. Claro, sin problema. Igual tenemos ahí pantos, bueno, Ya. muy basiquitos, ¿eh? Sí, no, si yo tengo un panto también, ya fui a preguntar a ver cuánto me dabais. Claro, 2700. Sí, por eso. Seguramente os lo lleve a la colección. Otro más, venga, sí. No Me veo, da- ahí tengo ya como 16 pantos. Y Me da- de esos 16 son 2 tuningados full. Ya. A mí me da pena. Hostia, pues venderlo teniéndolo full habiendo gastado tanta pasta. Buah, O sea, la verdad, no sé qué pensaban en tunear el panto. ya, Yo me están lo agarré locos. porque era nomás para moverme y ya después ya me hice Claro. algo más, ¿sabes? La claro. moto, pero bueno. La gente está loca, luego. Sí, sí. Otra cosa no, pero locos en esta ciudad, amigo. Uf, madre mía. Sobran. Sí, No, hombre, no saben gestionar el dinero y tal. No, hombre, ¿para qué? claro. A ver, yo el panto que tengo es que me da pena venderlo porque le tengo cariño, la verdad. Claro, o sea, al fin de cuentas es uno que todos iniciamos. Con ese Es- al menos iniciamos todos. Es mi primer coche, joder. Claro, o sea, Y, sí, y no va hombre, nada mal, para ser lo que es, para lo que vale. Va a ser una de 2 plazas. Claro, Claro, después vas a intentar ir más por una comodidad más efectiva y rapidez, de acuerdo. con tus Obviamente. necesidades, claramente. claro. O sea, si te gusta la Y- velocidad, mira, este está bien. Ya, 202 kilómetros por hora. Ya te digo, chaval. Y Sultans no tenéis ninguno, ¿no? Por el momento no. Ah, O qué sea, pena. porque los que han llegado se han ido. Tanto Sí, el es que- normalillo y tanto los custom. Claro, es que esos vuelan. Pues está muy, muy demandado. Que la verdad, te voy a ser sincero, así como Es entra que- un carro deportivo, así se va.
Porque Claro. toda la gente no veas que todo el día ahí diciéndome, ¿tienen deportivos? Claro, claro. No, yo te voy a decir, deportivo, claro, le muestro un Fanto. ¿No? Obviamente. Yo lo que buscaba era un... Pero no para ahora, un poco más para adelante. Mi siguiente coche es un 4 plazas que ande bien, tipo Sultan, ¿sabes? Si quieres, ahorita me dejas tu contacto, te agenda la demanda. Y si insultan y estás entre los primeros, pues te marco a ti. Igualmente, si los que no están antes de ti no responden, te voy a marcar a ti. Y si tú me respondes, pues ya está. Ah, perfecto. Sí, porque a ver, al final también depende de si consigo juntar el dinero, obviamente. Entonces, ¿quieres que te agende? Sí, te doy el contacto entonces. A ver, díctame, por favor. ¿Tienes el móvil ahí? Te lo paso por el Bluetooth. No, díctame, por favor. Aquí no. A ver, es que tengo activado esto que no se ve. Espera, Lo activo aquí en la tablet que tengo. dame un segundo, es que tengo que ir a ajustes aquí para que se vea. Igualmente Se me lo ves en el teléfono, ¿eh? En mi número. A ver, ahí está. Después del 001, por favor. Después del 001 hay 594-2463. Lo tienes, ¿no? Sí. ¿Me dices tu nombre y apellido, por favor? Eddie Vargas. Vargas con Z o con S, perdón. Vargas con ese. Vale, vale. Ah. ¿Quieres el sultán normal, el de 4 plazas? Sí, sí, me vale en realidad cualquiera. Si es el que más corre, también me vale. Claro, el sultán que más corre es el culto y más. Que son 2 Claro. plazas, que es como el este que ha salido en la película de Rápidos y Ah, no, Furiosos. no, no. Entonces, no. El de 4 plazas, sí. El de 4 plazas. Pues no, amigo, agendadísimo. ¿Quieres que te deje Vale. aquí o te dejo en otro lugar? Creo que lo tengo en el depósito. Espera que lo confirmo, lo miro en el móvil. Está en el depósito, ¿no? Ahí, en la ubicación esa. Hasta allá. Ahí tengo el coche. ¿Dónde está? Está muy lejos, es que ya no me acuerdo ni dónde hostia lo dejé. ¿Qué hacen no sé ustedes si- en el norte? No, entonces no. Déjate. Que va, no me vas a llevar de nuevo al norte. Paso. No es el norte. Me refiero a que ¿qué hace usted en el norte? Ah, es que fui con un colega y me quedé tirado, tío, desapareció. No sé si se fue a dormir o qué hostia hizo. No, se fue a echar un mojón y bueno. Seguro. Camioneta, Es raro, ¿no? Claro. Ah, aquí está. ¿Quieres su vehículo? Vale, ya me acuerdo, sí. Sí, está ahí dentro. Vale, pues Es un, primero, pues, es un panto. Pues nada, Sí, tío, mucho. muchísimas gracias. Nada de Muchísimas qué, gracias. Venga, tío, chao. estamos. Sí. ¿Ves cómo se hacen las chambas, Yolo? Sin... sin amigos. Y sin pagar taxis. Hostia puta, tú. La chamba perfecta y sin gastar gasolina. ¿Cómo llegó usted al norte? ¿Qué hacía usted en el norte? Tomar por el culo. Soy listo. Nananina. Vale. Yo que sé, también se le da rol a la gente, tío, que eso es bueno, tío. Hay mucha gente, pues que imagínate, esos que están allí ahora arriba, ellos dos solos. Joder, vaya cocheto. Pues también, yo que sé, le da rol a la gente, que está guay, tío. A mí por lo menos me molaría que lo hiciesen conmigo. Ahí lo va. Claro que sí, tiene que haber para todos. Yo esta semana voy a tener horario LATAM. Vale, ahora que voy a garaje central para comprar la mierda esa, ¿no? Yo creo que sí.
Y ya me voy a dormir, que van a ser las 5 de la mañana, Puto jamao, chaval. Madre mía. Me pillo el coche y me voy a dormir. Qué tranquila está la ciudad, chaval. Ni una puta sirena. Hostia, chaval, sí. Sí, pero ya guardo el coche aquí. Sí, qué carajo. Y ahora tengo que ir al chollo a comprar. Vamos a ver. Dejarme ver una cosa. Esto por aquí. Let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need. ¡2 por 1 en burros! I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. ¿Quién fue? Make a deal with yourself that you'll get after it. Find something that you love, call it passionate. Or find some passion and leave it behind, gotta quit. Your journey starts now, time to make it happen then. You could be great, have it your way. Served up like some room service on a nice plate. The high life is only hours a day. Coche nuevo. Dios, qué ilusión. New year, new you, new day, go prove to yourself. Fue Eddie. Fue Eddie. Que no leo el chat, no sé quién está haciendo eso. Coche nuevo, chavales, qué ilusión. Vale, y ahora venimos aquí, ¿no? Ponemos barra VIP. Mañana te lo desguazo. Sí. Ahí está. ¡Pau! ¿Cómo? Le subieron el precio, pero no me jodas, tío. Qué hijos de puta, no me jodas. Qué desgraciados. Ya me jodieron. Pues nada, metemos un poco más. Me la pela. Tío, esas cosas no se pueden hacer así, tío. Los que primero estuvieron ahí finos, ¿qué pasa? ¿Lo consiguieron 15 pavos más barato? Qué joderse, macho. No debería ser así, macho. Ya que sí. No pasa nada. Me la pela. Qué cabronazos, chaval. ¿Cómo me jodieron? Claro, los que tenían pasta, que estaban forrados, ayer lo compraron por la mitad de precio. Maravilla. Bueno, no pasa nada. La suerte de los chino farmers, ¿ves? Que al final... Ay, Dios.
La moto no la van a subir, que no la compren, ni Dios. Es una putada, tío. Pero es que las cosas no se pueden hacer así, joder. Te vas a pillar matrícula personalizada. ¿Y por qué? ¿Qué le pongo, Eddie? ¿O qué le pongo? Tengo que pensarlo ya, si no luego no puedo. ¿Qué le pongo? Eddie. No sé, es que no sé qué ponerle. Qué mierda, si nadie se fija en la puta matrícula. Paso. ¿Quién coño se va a fijar en la matrícula? No era mala, pero son 5 pavos más. Que ya me sale el puto coche, me sale caro que ni Dios. La verdad. Venga, va, se lo pongo. Joder, macho, otros 5 pavos. Me cago en Dios. Al final 20 pavos el puto coche. Me gustó lo de Vargas. Más ideas. Por si hay alguna mejor. Joder. Jajaja, No veas. gastas más que en tabaco. Pues mira, la verdad que sí. Teddy. That's why I stay in motion. Ain't nobody slowing me down, yeah. Ain't nobody stopping me now, yeah. Distractions help me stay sane, but girl, you drive me insane. Ya puestos a pagar, pues pago y fuera. So baby, come on, let's say, hey, just look the other way. I don't care what they say. We could do it all, take away my sadness. We could do it all, venture into blackness. Hey, just look the other way. I don't care what they say. We could do it all, take away my sadness. We could do it all, venture into blackness. You a bad chick, you a bad chick. I'm about it, an addict, I'm an addict. Please allow it. I just wanna feel free for a day though. I just wanna feel the skin on them legs though. Chapstick on them chapped lips, got me crowding. Let's practice. You an actress, heart's pounding. I just wanna move that body like some Play-Doh. Tell me, baby. Hay que convencerlo, ¿no? Pero tú te llevas bien con De Santi, ¿no? Lo conoces. ¿Es buena persona? ¿Qué coño? Yo diría que sí. O sea que tiene sus cosas. Hola. ¿Cómo que? Yepa. Hola. Te digo. Qué susto me metieron, chaval. Nah, Vargas, a secas está bien, creo. Chisme, chisme. Qué susto me metieron. ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale, joder, me cago en todo, chaval. Mierda. Joder. Un segundo. Me estoy liando ya. A ver el puto código ahora. Tienes que ir a un cajero y tener la pasta en el inventario. ¿Seguro? Qué raro eso, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Abate, ¿qué mierda está pasando? Ah, vale, ¿qué es este?
Hay que tener la puta pasta en el inventario. Estás de coña, ¿no? En objetivo. Vale. Pues tiene pinta de que sí, sí. ¿Y dónde hay un puto cajero ahora aquí al lado? No tan mal. Y ahora que me vengan a robar, verás tú. No va, tío. No va. No va de ninguna forma, tío. ¿Qué hostia está pasando? ¿Será por la matrícula? Que le den por el culo la matrícula. Igual es por la matrícula. Sí, ves, era por la matrícula. Vale, ¿y dónde me aparece? Ahí está. ¡Ajá! Por fin tengo un coche en condiciones, tío. Sí, cuando lo tenga full tuning y lo sepa conducir, sí. Buah, esto es una bestia, Madre mía, cómo anda esto, chaval. Se pone 180 en 0, chaval. Bueno, pues nada. Lo dicho. A dormir. Pasa por debajo de la valla, ¿viste? No, es que como acabo de fumarme un tremendo porro, Igual. A la verga. Tenemos coche. Ah, bueno, quería sacar una foto. Voy a ponerla en el grupo. Farmeame pasta y te mando 50 pavos. Sí, claro. Habrá que descubrirlo. Si no verás el día, dice. Está guapísimo. ¡Hostia! ¡A la mierda! Ya me jodía la foto.
Sí, bueno, full tuning o simplemente estética, ¿eh? Puede ser. Vale, pues guardamos el coche y a dormir, chavales, que ya por hoy fue un día maravilloso. Ya tienes 200 pavos. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Nos vamos a nuestro sitio antiguo de desconexión. Hace días que no venimos aquí a desconectarnos, ¿eh? Pues semanas, diría yo. Ajá. Bueno, gente. Un beso enorme, gracias por estar por ahí. Fue una puta burrada de directo. Fue una putada que se cayó no sé cuántas millones de veces, pero bueno. Lo conseguimos, tenemos coche.